Saludos a todos los que me están viendo. Mi nombre es el pastor Enrique Garay, del programa internacional Programando Impacto, que es estudio y enseñanza bíblica, que también está el pastor Agustín Palomo y este es su servidor Enrique Garay. Lo estamos dando desde mi casa por la pandemia y estamos enviándole esto a mis amigos, a los pastores y a los hermanos de la iglesia para que estudien la Biblia, la Escritura. Y desde su casa, es un momento recogedor, ¿verdad? Desde la oficina de mi casa, estudiar la palabra aquí, el mismo entusiasmo que tengo allá en el templo, es el mismo entusiasmo que estoy aquí solito enseñándole la palabra a todos ustedes. Ahora, vamos a seguir estudiando Efesios. Ustedes saben que el tema de nosotros es un estudio sistemático y vamos a tocar el versículo Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a tocar el versículo 19 y 20 de Efesios. Versículo 19 y 20 de Efesios. Dice así, en la versión de las Américas: y el cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Voy a tocar estos dos versículos poderosísimos. Mucha enseñanza que cuando Dios te dé el entendimiento, la revelación de estos dos versículos, wow, tu fe va a crecer, como ha crecido la mía cada vez que los leo, los estudio, los enseño. Crece cada día mi fe en el Señor. Dice ese versículo 19, dice, el cual es la extraordinaria. Toca ese adjetivo, extraordinaria grandeza de su poder. Extraordinaria grandeza. El poder de Dios es extraordinario, número uno. Es muy grande de su poder. Es lo primero. Es extraordinario. Es grande. Pero miren para quién es grande y extraordinario. Para con nosotros. Escuchen esto, hermanos, porque esto es bien importante. El poder de Dios es extraordinario y grande para con nosotros, los que creemos y confesamos al Señor Dios, que por nuestro Señor Jesucristo, y lo creemos en nuestro corazón, como dice Colosenses, Efesios, en ese versículo capítulo 1, 13 de Efesios, en el cual también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio, que es el mensaje de la verdad de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con Él, con Jesucristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Ese versículo es clave para que puedas entender esta extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, para los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Yo quiero traer este versículo también para que podamos traerlo también en el versículo 19. Yo quiero traérselo también en la versión internacional para ampliar el pensamiento. Dice así: la versión internacional. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder. La versión internacional usa y cuán incomparable es la grandeza de su poder. La versión, la nueva Biblia Viva dice: para que comprendan el increíblemente inmenso poder. La versión
Reina Valera dice, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y esto es tremendo, porque cuando leemos esto y el versículo, y entiendes esto en tu corazón, vas a entender el otro versículo todavía con mayor claridad. Vamos a entender, antes que sigamos con este versículo, el otro versículo, yo quiero tocar un versículo clave que dice, en Efesios 3:7 dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo. El evangelio es un regalo. Las noticias nuevas. Estoy hablando de buenas noticias. Estoy hablando de buenas noticias porque el evangelio son buenas nuevas. Este es el regalo que Dios me dio por gracia. Por gracia. Este es el regalo, el don de Dios que Dios me dio conforme a su poder eficaz. Conforme a su poder. Así que el regalo de Dios, la gracia de Dios que opera como un regalo en todo nuestro ser, conforme al poder eficaz de Dios. Y vamos a entender esto para que podamos tener claramente esta revelación de Dios, de las Escrituras, este conocimiento pleno. Efesios 6:10 todavía habla más. Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor, en la versión internacional. Fortalezcanse en el gran poder del Señor. Filipenses 3:21. Él transformará, en la versión internacional, nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Miren esto, escuchen, iglesia. Mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Número 1 está diciendo que ante el poder de Dios se someten todas las cosas. Y que ese poder que Él tiene, que somete todas las cosas, con ese poder transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como semejante su cuerpo glorioso. Aleluya. Qué tremendo poder, qué tremenda poder de Dios. Observen otro versículo clave en esto. Colosenses 1:29. A este Cristo proclamamos, aconsejamos y enseñamos con toda sabiduría. ¿Con qué sabiduría? Proclamamos, aconsejamos y enseñamos con sabiduría. Por eso es que es importante el espíritu de sabiduría en nosotros. A todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él, con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Así que ese poder que obra en nosotros nos fortalece. Nos fortalece para proclamar, para aconsejar, para enseñar con toda sabiduría a todos los seres humanos y presentarlos todos perfectos ante Él. Ese poder nos perfecciona a nosotros también. Ahora, en el Viejo Testamento, esto no es nuevo. En el Viejo Testamento, miren la enseñanza. Primera de Crónicas 29:12. En la versión internacional. De ti proceden las riquezas y el honor. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandeces y fortaleces a todo. En tus manos está la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandeces y fortaleces a todo. Así que es bueno que oremos que Dios nos fortalezca con su gran poder. Que Dios nos fortalezca con su gran poder. Y de ti procede la riqueza y el honor. Aleluya. Bendita palabra del Señor. Ahora, vamos a ese versículo 20, mis hermanos.
el 20, el versículo 20 que viene del 19 de Efesios 1, 19 y 20. Voy a empezar otra vez el 19 para llegar al 20, el cual es la extraordinaria grandeza de su poder en la versión Las Américas para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó, escuchen bien, cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Wow. Vamos a ver esto y vamos a cogerlo con pinzas para poder explicarlo claramente. Miren, hermano, para entender este versículo 20 tienes que entender el 19, porque es una secuela, es una secuencia. Dice el 19 para que puedas entender el 20, que es extraordinaria, ese gran poder de Dios, grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Dice que obró ese poder, ese gran poder que opera en Cristo, en nosotros, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Miren, el poder que Dios ejerció en la cruz para resucitar a Cristo de entre los muertos es el poder que opera en nosotros para fortalecernos, para cuidarnos, para cuando Él venga a buscarnos transformar nuestro cuerpo y sea semejante, no igual, semejante al de Él, en un abrir y cerrar de ojos. Ese poder eficaz que operó en Cristo en la resurrección, dice la Escritura en el capítulo 1 de Efesios, que está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Lo más que se puede asemejar remotamente, y los que saben de poder de equipos, que son esos trásteres que generan 10.000 caballos de fuerza, los cohetes que van a la luna, que generan miles de caballos de fuerza para levantar un cohete tan pesado y que pueda pasar, llegar al cielo y pasar la atmósfera. Pero todavía esa explicación que yo estoy dando se queda corta, porque está diciendo en las Escrituras que ese gran poder que Dios ejerció, que obró en Cristo en el 20, cuando le resucitó entre los muertos, ese es el que opera en nosotros para fortalecernos, para ayudarnos, para cuidarnos bajo esta pandemia también que está en todo el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. Dice Apocalipsis 3:10, y parafraseé el versículo. Pero nosotros que guardamos la palabra de Dios, Dios nos guarda. Y como nosotros somos nacidos de Dios, como dice el capítulo 5:18 de Primera de Juan, uno que es nacido de Dios no peca. Dios lo guarda y el maligno no te puede tocar. Ahora, Hechos 2:24 dice: sin embargo, Dios lo resucitó librándole de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Cómo Dios los libró de la angustia de la muerte? Con ese gran poder que Dios ejerció para resucitarlo. Y ese gran poder también, los que ya duermen, fíjate, usé la palabra duermen, porque el que está en Cristo Jesús nunca muere, dice la Escritura, lo dice bien claro el capítulo 8 de Juan. Jesús lo repite en más de 2 ocasiones.
el que cree en mí jamás morirá. Nosotros dormimos y esperamos, y cuando Jesús vuelva, ese gran poder lo va a resucitar, le va a dar un cuerpo nuevo semejante a Cristo. Y si yo o los que me están escuchando estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo será transformado, semejante, parecido, no igual al del Señor, y le veremos tal como es. Fíjense que este poder de Dios es tan poderoso que dice que cuando Jesús también estaba en la tierra, ejerció ese poder, porque estamos hablando el Dios encarnado, esa profecía de los profetas en el Viejo Testamento que hablaban de ese Mesías, de ese Dios que se iba a encarnar en la profecía, y que claramente el Salmo 110 lo clarifica, y más adelante lo vamos a estar hablando. Claramente clarifica que Cristo Jesús, Dios en el Mesías, ejerció ese poder en su ministerio terrenal. Y leo Mateo 8, 27, en la versión internacional. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas o la mar le obedecen? Es un Dios muy poderoso, que los vientos y la mar le obedecen. La naturaleza, la creación, tanto en el cielo como debajo de los cielos, se somete a Dios. Leo que en Job 42:2 dice: yo sé bien que tú lo sabes todo, que tú lo puedes todo. Yo sé bien que tú lo puedes todo. Estamos hablando de la soberanía de Dios, la soberanía también de Jesús. Que no es posible frustrar ninguno de tus planes. No es posible. El poder de Dios es muy grande. No se pueden frustrar los planes de Dios. El Salmo 62:11. Una cosa ha dicho Dios y dos veces lo he escuchado: que tú, oh Dios, eres todopoderoso, todo lo puedes, Dios todo lo puede. El Salmo 65 del 6 al 8. Tú con tu poder formaste las montañas, desplegando tu potencia. Tú calmaste el ruido de los mares, el estruendo de tus olas, el tumulto de los pueblos. Los que viven en remotos lugares se asombran ante tus prodigios. Aleluya. Fíjense que esto mismo versículo del Salmo 65:6 es lo mismo que hablé ahorita de Mateo 8:27. ¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas te obedecen? Esta doble de naturaleza de Cristo en el Mesías. Te haces Dios, pero eres hombre. Ejerces el poder de Dios en la tierra, pero también tienes hambre y te cansa. Esta doble naturaleza es donde mucha gente en la Escritura se confunden, pero deben reconocer primera de Timoteo 3:16: indiscutiblemente grande es el misterio de la fe. Dios se hizo carne en el Mesías.
De eso estamos hablando. En el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Lo que le parezca. Es Isaías 43:13, desde los tiempos antiguos. Yo soy el nombre eterno de Dios, que eso también se dio ese nombre en el Nuevo Testamento. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible, es muy poderoso. Romanos 1:4, y ahí toco un versículo clave, dice: este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana, escuchen, era descendiente de David. Ahí está la naturaleza humana. Pero que según el Espíritu de Santidad, que fue designado con poder de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Así que este versículo de Efesios, este gran poder de Dios, es muy grande, es muy poderoso, para que en ese mismo poder que Dios, que opera en nosotros, que es el mismo poder que Dios ejerció en la cruz. Así que vean todos los versículos que estamos trayendo para que podamos entender este versículo 19 y 20 de Efesios. Hay unos otros versículos que queremos entender, hablar para entender la totalidad. Cuando estos dos versículos los puedas comprender y que Dios te dé revelación para que lo conozcas mejor y te dé espíritu de sabiduría, ora para que Dios te pueda dar esa revelación de entender estos dos versículos. Miren, en el Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Imagínate. Dice en Hebreos capítulo 1 que el Hijo hizo el universo, su palabra. Imagínense. ¿Cuánto más? Ahora a él la preguntaría: ¿cuánto más no hará por nosotros, que esperamos, que confiamos, que somos las niñas de los ojos de Dios, que por eso mandó a su Hijo para morir y resucitar por nosotros? Por eso nos adoptó para ser sus hijos. Por eso nos da esta herencia de este gran poder de Dios que opera en nosotros eficazmente con la fuerza de su poder, y compara esa fuerza de su poder en nosotros con la misma poder que Dios ejerció en la cruz del Calvario para resucitarlo. Miren, con eso cualquier enfermedad se somete ante el gran poder de Dios. Cualquier situación se somete ante ese gran poder de Dios. Cualquier dolor físico en ese cuerpo, cuando oramos, somete ese dolor en tu espalda, en tus ojos, en tu cabeza. Y si te ha dado una gripe, lo que sea, ese gran poder de Dios que Dios ejerció en la cruz, va a ejercer en nuestro cuerpo para sanarlo, para guardarlo, para fortalecernos hasta el gran día que venga a buscarnos el Señor. Mateo 19:26. Para los hombres, decía el Señor, para los hombres es imposible. Sí, para los hombres muchas cosas son imposibles para los hombres. Aclaró Jesús, dice Mateo 19:26. Mirándolo fijamente, Dios los miraba fijamente.
Mas para Dios todo es posible. Con ese gran poder, imagínense, levantó a Lázaro después de 4 días de muerto, revertió la putrefacción, revertió ese cuerpo podrido, hinchado, que nadie en la historia de la humanidad ha podido. Ese gran poder de Dios lo hizo. Ahora, hay un versículo poderoso en Romanos 8, versículo 11. Voy a leer la versión Las Américas. En Romanos 8, versículo 11, dice esto: pero si el Espíritu Santo, de aquel que resucitó a Jesús, escuchen eso, pero si el Espíritu, Romanos 8, 11, escuchen esto bien, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. ¡Wow! ¡Qué poder! Voy a cambiar el pronombre por el nombre. Dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en Enrique Garay. Cambié el pronombre por el nombre. El mismo, hágalo usted allá también, cuando haga esa asignación allá. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a Enrique Garay, al cuerpo mortal de Enrique Garay, por medio de su Espíritu que habita en Enrique Garay. Fíjense en la palabra clave: el mismo que resucitó a Cristo Jesús. El mismo. ¿Y qué es el mismo? Está hablando del Espíritu que resucitó. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese Espíritu que resucitó a Jesucristo en la cruz, porque era imposible que Jesús estuviera muerto, ese cuerpo se pudiera, fuera corruptible. Dios lo volvió incorruptible. Era imposible que ese cuerpo permaneciera en la cruz. Y déjenme decirles, bíblicamente es imposible también que, si permanecemos en la palabra, que nuestro cuerpo permanezca corruptible. Va a ser incorruptible, así como el de Jesús. Dice que es el mismo, vuelvo otra vez la versión Las Américas, que resucitó a Cristo, a Cristo Jesús de entre los muertos, me dará vida. Cuando este cuerpo muera, también me dará vida a mí, de este cuerpo mortal, por medio del Espíritu. ¿Por qué puede dar vida? Porque Cristo es la fuente de la vida. ¿Por qué puede dar vida eterna a Jesús? Porque Él es eterno. Dios Jesucristo da vida, da eternidad, porque ese es el atributo de Él. Por cuando soy eterno, doy vida eterna. Porque cuanto de mí emana la vida, pues yo te doy vida. ¿Ok? Esos son los atributos de Dios en Cristo Jesús. Y esa es la confianza que tenemos para permanecer en Él. Porque así como es el eterno, nosotros aspiramos a tener vida eterna por siempre. Porque este versículo léanlo, y cuando lo lean, el 8:11 de Romanos, cambien el pronombre por su nombre, y van a ver que esta palabra te va a dar una revelación nueva, te va a entender, y la revelación es que lo vas a conocer bien, mejor. ¿Y en qué lo vas a conocer mejor? Que el mismo Espíritu, el mismo poder
que obró en Cristo Jesús en la cruz es el mismo que opera en nosotros. Por eso que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso somos hijos y somos adoptados como hijos. Por eso clamamos Abba Padre. Tenemos esa confianza. Ahora miren, mis hermanos, quiero tocar unos versículos porque ya estoy acabando el estudio bíblico. Dice en Mateo 14:20, y ahí multiplicó los peces y los panes, el poder multiplicador de Dios. En Mateo 14:25, al caminar sobre el mar, Dios está sobre la naturaleza. Ningún hombre ha podido caminar sobre el mar, pero Dios, que tiene el poder extraordinario, puede caminar sobre el mar. El poder de la ciencia de conocer para descubrir, al descubrir el dinero del tributo en Mateo 17:27. Aleluya. En Mateo 21:19, al secar la higuera, el poder de su palabra. Jesús la habla y ejerce ese poder. El poder en Juan 2:7 para convertir el agua en vino. Tiene el poder sobre la química. El poder en Mateo 14:32. Al tener control de la naturaleza, sanar los leprosos. En Mateo 9, Juan 9, sanar un ciego de nacimiento. Ese es el poder de Dios en la cruz. El conocer los pensamientos del hombre en Marcos 2. Él sabía lo que estaban pensando los fariseos, los escribas. A Dios, ¿quién es este para perdonar el pecado? Ese es el poder de Dios para discernir los pensamientos. Por eso es que no hay nada oculto ante la presencia del Señor. El poder para sanar a la mujer del flujo de sangre. El poder en Juan capítulo 10, capítulo 10. El poder de tener el dominio sobre su propia vida. De darla y tomarla cuando Él quisiera. Por eso Primera de Crónicas, vuelvo y lo leo, 29:12, dice: de ti procede la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder. Y tú eres quien engrandece y fortaleces a todos. Con ese gran poder de Dios, Dios nos fortalece, Dios nos cuida, Dios nos guía, Dios nos ayuda en toda esta pandemia que está pasando por el mundo entero, para probar y tentar a los habitantes de la tierra. Pero por cuanto nosotros guardamos, por cuanto nosotros tenemos ese mejor conocimiento de Cristo Jesús, por su palabra, claro que nos guarda. Bueno, hemos llegado al final del programa, del estudio bíblico. Estudien, escudriñen, examinen las Escrituras para que no sean engañados. Dios los bendiga.